Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Conmigo, como siempre, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Todo bien, todo bien. Siguiendo con nuestra línea de vídeos, hoy vamos a contaros un poquito sobre el emocionante mundo de las opciones financieras y cómo nos hemos quedado enamorados realmente de este vehículo de inversión. Totalmente, hasta tal punto que es realmente en lo que basamos nuestro tiempo actualmente. Eso es. Muy bien, pues nada, por continuar un poco donde lo dejamos en el último episodio, vamos a seguir con nuestras andanzas dentro de todo lo que es el mundo de la inversión. Y nada, pues donde lo dejamos el último episodio es que ya habíamos montado nuestra cartera de inversión diversificada con distintos ETFs y de tal manera que, bueno, pues buscábamos el no perder valor de este dinero que habíamos invertido. Ya una vez habíamos perdido este primer miedo, por así decirlo, como contábamos, de esta primera inversión, de intentar tener el menos riesgo posible, bueno, pues continuamos un poco indagando en los diferentes métodos o estrategias de inversión para entrar un poco más dentro de este mundo del trading y, bueno, pues dar un pasito más adelante. Entonces, pues nada, continuando un poco con todo el conocimiento que ya habíamos adquirido, pues fuimos viendo diferentes operativas, ya no solo únicamente con acciones, sino pues con otros productos. Y aquí, a través de, bueno, diferentes varios canales de YouTube, que si no recuerdo mal eran Invest with Henry, My Life of Learning, Correcto. entre otros. Sí. Pero bueno, estos fueron un poco los más motivadores, por así decirlo, porque a raíz de ellos descubrimos el mundo, las estrategias que se pueden seguir dentro de las opciones, porque ya conocíamos las opciones, pero sabíamos que es un producto con mucho riesgo, Es complejo. un producto complejo y con el cual puedes llegar a perder más del dinero que inviertes. Entonces, bueno, pues dentro de nuestra reticencia al riesgo desmesurado, sobre todo por el desconocimiento, la suerte que tuvimos es dar con estos canales que, bueno, pues nos enseñaron diferentes estrategias con las cuales parecía que podíamos minimizar ese riesgo. Por lo menos controlar el riesgo que podías asumir en la operativa. Y bueno, pues justamente con el canal de Invest with Henry es donde nos dimos cuenta de que existía una estrategia llamada The Wheel, o sea, la rueda en español, que básicamente lo que promueve, por así decirlo, es que, bueno, pues mediante la inversión en opciones podemos llegar a conseguir un 100% de éxito. No es tan fácil todo esto. Obviamente tiene sus peros, tiene su enjundia, pero bueno, llegamos a este... Esto, sí, 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 esto es así. Realmente el querer buscar ese flujo de caja, poder encontrar una manera de ingresar de manera constante que no supusiera un tiempo que realmente no teníamos, porque volvemos un poco Correcto. a lo que ya estuvimos comentando. Al final del día no somos 100% profesionales de esto. Estábamos tratando de ver cómo poder hacer trading o qué vehículo nos permitía poder estar ingresando de manera constante sin tener que estar realmente mirando las pantallas todo el día. Eso es. Y como bien dices, dimos con estos canales y la verdad que fue totalmente un game changer. El Totalmente. poder ver cómo otros operaban con opciones y entender realmente cuáles son las diferentes posibilidades que te abren, las casuísticas que se pueden dar cuando estás operando con opciones y tener siempre un plan A, un plan B o incluso un plan C en caso de que se den las diferentes posibilidades que se dan cuando operas con este tipo de activo, te hace que, bueno,
mantengas el respeto, pero pierdas el miedo y puedas empezar a utilizarlo. Y como bien dices, en concreto con la Wheel Strategy, es que puedes tener con un control y una gestión correcta del riesgo un 100% de tasa de acierto. Lo cual suena un poco surrealista, pero es así. Es Totalmente. así. Sí, sí. Es así. El tema es, vamos a ir por partes. Exacto. Vamos a entrar un poco a poco, qué son las opciones, cómo se desarrolla esta estrategia, para un poco entender todo el mundo que nos esté escuchando de qué trata. Eso es, eso es. Bueno, simplemente, de manera muy sencilla, una opción es un contrato que te da la posibilidad, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente. En nuestro caso operamos con acciones a un precio predeterminado en un plazo también establecido. Vale. Y existen dos tipos de opciones, básicamente. Serían las opciones call, que serían opciones de compra, en este caso de acciones, y las opciones put, que serían opciones de venta. Vale. Que te permite, pues, eso, vender el paquete de acciones en el precio que hayas establecido, en la fecha. Entonces, todo depende de si tienes las acciones o si quieres comprarlas, ¿no? Correcto. Esa es un poco la idea. Entonces, realmente, una vez teniendo entendido que es una opción, la manera de utilizarlo para poder implementar la estrategia de la rueda es bastante simple, realmente, y es bastante conocido. He de decir, de todas formas, que con el tiempo hemos ido perfilando esta estrategia a nuestro gusto, a nuestra manera de operar. Porque una de las cosas que me parecen más importantes es que se convierta en un ingreso semipasivo. Es decir, como decía antes, no tenemos tampoco muchísimo tiempo y la duración de las opciones puede ser tan corta como de un día. Existen. Sí. Lo normal es una semana y la gran mayoría serían de un mes. Entonces, teniendo en cuenta estos plazos, también es importante para nosotros sentirnos cómodos con los tiempos de operación para, bueno, que no nos vaya la vida en ello. Y aquí, por puntualizar, creo que este es un punto importante, que al final las estrategias de cualquier tipo de operativa, no por seguirlas a rajatabla, a mí me va a funcionar igual que a ti, porque al final entra en cuenta muchísimos factores, ya sea psicología, sea el tiempo que puedes dedicarle y sea incluso la capacidad de sufrir que tienes. Y no me refiero solo a personal, sino también en cuanto a dinero. O sea, ¿cuánto puedes estar dispuesto a perder para seguir con tu estrategia porque creas que es ganadora? Totalmente, totalmente. Y de hecho, en cuanto a los tiempos, recuerdo que comenzamos operando a muy corto plazo, vencimientos diarios, y a mí, por ejemplo, me desquiciaba. Yo no me encontraba demasiado cómodo y por eso hemos tenido que ir evolucionándolo. Y me gusta a día de hoy poder hablar de esto porque es algo que, bueno, ya hemos consolidado bastante y es una estrategia con la que, con nuestros pequeños ajustes, nos sentimos bastante cómodos. Entonces, bueno, entramos, si queréis, un poquito en las dinámicas básicas de cómo funciona esta estrategia de la rueda. La idea es, lo primero que tienes que hacer es seleccionar una empresa. Una empresa que te guste, con la que te sientas cómodo teniéndola en cartera. Una vez que tienes la empresa seleccionada, ahora eliges un precio al que no te importaría comprar la acción. Lo interesante es que puedes elegir un precio que está por debajo del precio actual. Ok. De tal manera que venderíamos la primera put en ese precio inferior al precio actual. ¿Qué puede pasar? Pueden pasar dos cosas. Si el precio se mantiene o sube, realmente nosotros cobraríamos esa prima por vender esa put y
podríamos volver a vender puts. Vale. No. Paramos. Porque acabas de decir dos cosas que creo que no hemos comentado todavía. Es cierto. Bien. Hemos hablado de qué es una opción call, qué es una opción put. Vale. Pero acabas de decir que vendemos la opción. ¿Qué quiere decir que vendemos la opción? Tienes toda la razón. Realmente la definición que hemos dado es desde el punto de vista del comprador. Las opciones tienen dos partes. Hay una contrapartida. Quien compra las opciones, que es el que tiene el derecho pero no la obligación, y quien vende las opciones, Vale. que sería la persona que, si el precio se ve superado, está en la obligación de hacer la contrapartida, es decir, o de venderle o de comprarle las acciones o el activo subyacente al comprador de la opción. Y tú has dicho que nosotros somos la contrapartida. Exacto. ¿Qué beneficio tienes para tener la obligación de comprar o vender? Por supuesto, lo interesante y a nosotros lo que nos gusta, y ahora veremos por qué, es vender las opciones. Ok. Tú al vender las opciones realmente tomas el rol de una aseguradora. Por vender una opción recibes una prima y en el caso en el que se dé esa subida o esa bajada de precio, pues vas a tener que hacer la contrapartida con la compra o la venta de las acciones. Mientras que no se dé ese movimiento en el precio, tú te vas a quedar tu prima, que la cobras al principio de la venta de la opción y puedes seguir operando tranquilamente. ¿Y por qué es tan interesante esto? Bueno, realmente es que estadísticamente, probabilísticamente, tienes las de ganar. Casi todas las opciones expiran sin valor. Es decir, el vendedor se queda la prima y no pasa absolutamente nada. No tienes que ejercer ese derecho del comprador, lo cual es muy interesante. Y hay otro detalle también sobre las opciones, y es el hecho de que con el tiempo el valor de las opciones va perdiéndose. Es decir, si yo vendo una put, si el precio no se mueve, realmente, según nos vamos acercando a la fecha de vencimiento, el valor de esa opción va disminuyendo. Es decir, las probabilidades de que yo tenga que hacer de contrapartida con ese contrato cada vez son menos. Con lo que, sin hacer absolutamente nada, de manera pasiva, estoy ganando dinero. Lo cual también es muy interesante. Es cierto que hay que controlar los riesgos, saber que si se mueve el precio en contra tienes que tener esa gestión del riesgo, pero por regla general las probabilidades están a tu favor y sueles estar ingresando dinero prácticamente sin hacer nada. O sea que, por ponerlo un poco bonito, por así decirlo, que obviamente no es ni tan bonito ni tan fácil, tú como vendedor de una put, si no se te ejecuta el activo, en este caso acciones, te están pagando por no hacer nada. Te están pagando por simplemente por ser un seguro. Exacto. Es exactamente igual que cuando contratas un seguro. Si no tienes ningún tipo de accidente, la aseguradora se queda tu prima y ya está. Tú has tenido la seguridad de si hubiera pasado algo, pero en este caso, si no pasa nada, pues nos quedamos la prima y seguimos por nuestro camino. Suena bien. Esa es la idea. Entonces, teniendo ya un poquito este concepto general, si lo aplicamos, como estábamos hablando, a la estrategia de la rueda, la Wheel Strategy, empezaríamos seleccionando, como ya comentaba, la acción que nos interese. La que nos gusta, que no nos importaría tener en cartera. Y esto es muy importante justamente por lo que hemos hablado antes de la tasa de acierto, que después comentaremos. Una vez seleccionada esta empresa, vamos a seleccionar al precio al que no nos importaría comprar el paquete de acciones. Una vez seleccionado este precio, también seleccionaríamos el tiempo de vencimiento.
A nosotros, por ejemplo, nos viene bien operar a un mes de vencimiento, por ejemplo. Una vez vendida esta opción put, pueden pasar dos cosas. Una cosa que puede pasar es que el precio no baje del precio que hemos seleccionado para la venta de la opción. Ujú. En tal caso, nos quedaríamos con la prima y no pasaría absolutamente nada. Podríamos volver a vender una nueva put. O la otra casuística que se puede dar es que el precio en el día del vencimiento esté por debajo del precio que hemos seleccionado nosotros de venta. De tal manera que en ese caso nos veríamos obligados a comprar un paquete de acciones Ujú. al precio que hemos seleccionado. Que el paquete de acciones son 100 acciones. Sí, los contratos van siempre por 100 acciones. Ujú. Perfecto. Vale, digamos que se ha ejecutado el contrato, ha bajado el precio y hemos comprado el paquete de acciones. Lo siguiente que puede pasar es que si la acción que hemos seleccionado paga dividendos, nosotros al tenerla en cartera, al ser realmente propietarios Ujú. de las acciones, tenemos el derecho de cobrar esos dividendos, lo cual sería también otra vía de tener un ingreso recurrente. Y mientras tanto, la segunda parte de la estrategia sería vender opciones call. Ujú. La venta de opciones call lo que te obligaría sería a la contrapartida, a la persona que compra la opción call, venderle un paquete de 100 acciones. Como nosotros Ok. tenemos ese paquete porque lo hemos adquirido, realmente estamos cubiertos, por así decir. Y lo interesante es que podemos también elegir el precio al cual vamos a vender estas acciones. De tal manera que vamos a tratar siempre de seleccionar un precio por encima del precio de compra. Ujú. Con lo que eh, el enfoque pues, siempre sería ganancias. Correcto. Y mientras tanto, vamos también a estar cobrando las primas por la venta de las opciones call. Y pasaría exactamente lo mismo, pero a la inversa. Si vendemos una call y el precio se mantiene por debajo de nuestro precio de compra, realmente nos quedaríamos la prima y podemos seguir cobrando por una parte los dividendos y por otra parte poder seguir vendiendo opciones call. Ujú. En el caso en el que el precio supere nuestro precio de compra de la opción call, ahí sí nos veríamos obligados a vender el paquete de acciones y, bueno, volveríamos a la casilla de inicio. Nos quedaríamos sin las acciones, pero durante todo ese periodo de tiempo hemos estado ingresando tanto las primas de las puts como los dividendos, como las primas de las calls. Y podríamos volver otra vez a la casilla de inicio, como he dicho, a vender puts. Ujú. Y por eso lo de la estrategia de la rueda. Volvemos a poder hacer la misma jugada, realmente. Totalmente. Y como mencionábamos, lo interesante, 100% de tasa de acierto. Realmente, en todo esto que hemos hablado, no nos hemos equivocado. ¿Qué es lo peor que puede pasar si se pone el precio en contra cuando vendemos una put? Que tenemos que comprar un paquete de acciones y al final son acciones que queremos tener en cartera. Correcto. No nos importa. Lo peor que puede pasar es algo que realmente no es malo. Cuando tenemos las acciones y vendemos las calls, lo peor que puede pasar es que el precio suba mucho y que tengamos que venderlas. Como nosotros hemos seleccionado ese precio de venta, realmente también tratamos de vender a beneficios, con lo que tampoco es un problema. Nos podemos sentir cómodos realmente en cualquiera de las situaciones que estamos manejando. En cierta manera, al final, el riesgo que corremos es como máximo el mismo riesgo que si hubiéramos comprado las acciones de una vez, Correcto. con el beneficio de que primero ingresas una prima, en el peor de los casos solo una porque se te ejecuta la primera vez que has vendido una opción put, pero es que además vas a comprarla a un valor inferior del que estaba cuando vendes esta opción put.
Con Eso lo es. cual, estás incluso minimizando el riesgo de que si en ese mismo momento comprases las acciones. Sí, o sea, el nivel de pérdida siempre va a ser menos que si hoy tomas la decisión de compra y compras a mercado, porque tú siempre vas a poder elegir un precio inferior al actual, lo cual es mucho más ventajoso. Correcto. O sea, al final, con esto lo que conseguimos o lo que intentamos conseguir es justamente, volviendo al inicio de la conversación, minimizar ese riesgo. Sabemos que las opciones es un producto con mucho riesgo, pero como todo en la vida, si sabes utilizar las cosas bien, si sabes lo que estás haciendo, puedes minimizar y puedes saber los riesgos que estás asumiendo, que sobre todo la parte importante es justamente entender bien y saber qué es lo que estás haciendo y lo que puede pasar. Correcto, 100%. Es lo que hemos estado hablando constantemente. En el momento en el que tienes todos los escenarios sobre la mesa, sabes que ninguna con mayúsculas inversión está exenta de riesgo, pero lo puedes manejar y tienes la capacidad de gestionarlo, realmente lo puedes utilizar a tu favor. Y en este caso, con esta estrategia y con el paso del tiempo, nos hemos ido dando cuenta que no, o sea, el riesgo que nosotros corremos no es mayor que el que correríamos si compráramos las acciones y esperáramos a que llegaran a tener el precio que estimamos deberían tener. Correcto. También por mencionar un poco, porque al final, en cierta manera, tienes que hacer también ese mismo ejercicio que estábamos comentando en episodios anteriores de stock picking, porque obviamente esto no es, me gusta Coca-Cola, pues ya no. O sea, el estudio inicial a lo mejor requiere el mismo tiempo que requeriría un stock picking al uso, pero con el beneficio de que no necesitas tener tantas empresas con las cuales te sientas cómodo comprando para tener esa diversificación, porque si lo haces bien realmente no vas a tener muchas acciones en cartera. Sí, el tema de cómo seleccionar qué empresas para hacer este tipo de trading daría para un capítulo entero o varios, porque es cierto que hemos puesto muy claro sobre la mesa que es importante, que tiene que ser una acción que te guste, que no te importe tener en cartera, pero además con el tiempo también nos hemos dado cuenta que hay, a la hora de utilizar opciones, Ujú. hay otras variables alrededor de una empresa, como puede ser la volatilidad que tiene, que son muy importantes para poder ver si es viable. De Correcto. hecho, son de esos pequeños ajustes que con el tiempo, ensayo, error, nos hemos ido dando cuenta y hemos ido afinando que, bueno, no todas las empresas realmente permiten que sea rentable hacer este tipo de estrategia. Y hay otras que sí que son muy rentables, pero son muchísimo más riesgosas. Es lo que iba a decir, que creo que de hecho deberíamos decir que no todas las empresas son buenas para hacer esto por ambos lados de la jugada, justo por lo que decías, porque por un lado podemos tener un Coca-Cola, un Philip Morris, un McDonald's, o sea, empresas muy estables, empresas que no van a caer, pero justamente, pues uno de los puntos que comentas de la volatilidad, pues al ser empresas tan estables, que no se mueven, no tienen ese movimiento, al final volvemos a lo mismo, a la definición que estabas haciendo. Pues un coche que se mueve 100 kilómetros al año, pues lo más normal es que no se choque. Entonces, la persona que contrate un seguro para ese coche no va a pagar mucho dinero. Entonces, es justamente esa la premisa. Por contra, el otro estadio, si tenemos una empresa que está todo el rato subiendo y bajando, que tiene mucho rango de movimiento, es justo todo lo contrario. Es, ok, un coche de un taxista
que hace 200.000 kilómetros al año, la probabilidad es que se choque. ¿Qué pasa? Que ese taxista va a pagar muchísimo de seguro, pero es probable también que se choque con valor superior a lo que ha pagado de seguro. Llevándonos a las opciones, es muy probable que lo tengas que ejecutar, que tengas que comprar las acciones y con ese rango de movimiento tengas más complejidad para después poder vender las calls en un precio que te salga rentable. Correcto, es muy buena analogía y realmente es así. Entonces, ahí está el arte también de seleccionar qué empresas te dan ese movimiento, esa volatilidad, esas primas que puedan ser interesantes y rentables, sin que tenga unos movimientos en los precios tan abruptos que tengas que estar constantemente ejecutando los contratos. Entre otras cosas porque necesitas el capital para poder comprar esas acciones. Correcto. Y no siempre son baratas. Sí, porque al final, por poner un ejemplo, una acción que cueste $100, bueno, que se te ejecute una venta de put a $100, significa que tienes que pagar 10.000. Exacto, Porque son son paquetes de 100 100 acciones. Correcto, correcto. Esa es un poquito la idea. Salvando estos puntos, realmente teniendo un buen control, para mí, para nosotros, yo creo, Uh-huh. esta manera de operar y este conjunto, como ya hemos hablado, de tener una cartera más estable, más pasiva, simplemente ETFs y que vaya creciendo. Y después esta otra parte en la que podemos generar ingresos recurrentes y de manera semipasiva, empieza a ser ya una combinación bastante interesante con la que nos sentimos cómodos y que a mí personalmente me encanta, me gusta bastante. Sí, yo creo que de hecho ha sido un descubrimiento justamente por lo que digo, porque al final de primeras podríamos haber pensado que no nos hubiéramos metido nunca en el mundo de las opciones por el riesgo que tiene y nada más lejos de la realidad. Obviamente, como dices, esto no ha sido fácil, ha sido también un camino que seguimos llevando, un camino que seguimos Mejorando. fine-tuning, exacto, pero totalmente, o sea, al final es algo que hasta el momento nos está dando rentabilidad. Sí. De cualquier manera, he de decir que nuestra cartera no se queda ahí. Todavía tenemos más cositas que contar. Eh, es un poco nuestro ansia de, por supuesto, diversificar y tal, pero también yo creo que es el querer siempre mejorar y encontrar, no sé, puntos interesantes, rentabilidades o vehículos que nos puedan aportar algo más en la cartera, algo interesante y Sí, sí, ¿por qué no? Al final lo que buscamos aquí es la libertad financiera. O sea, exacto. volvemos a lo mismo, no dejemos de tener cada uno nuestra vida profesional, que es a lo que dedicamos la mayoría de nuestro tiempo del día. Y nuestro sueño o nuestra finalidad realmente con todo esto es justamente poder decidir qué hacer con nuestro tiempo. Con lo cual, bueno, pues teniendo la mentalidad que tenemos, pues, ¿por qué no? Vale, ya comenzamos con los ETFs, algo tranquilito, nos metemos un poco más a conseguir un beneficio más recurrente, digámosle. ¿Por qué nos vamos a quedar aquí? Vamos a ver un poquito más de otras cosas. Pero eso lo contaremos ya en el próximo capítulo. Perfecto, pues nada, para el próximo ya contamos la última parte. Eso es. De todas formas, si os interesa el contenido de las opciones, hacérnoslo saber en los comentarios y podemos también seguir ampliando un poquito sobre esta temática que es apasionante, Total, la realidad. total. Pues Perfecto. nada, nos vemos. Muchísimas gracias. Chao.